Bueno, ya estamos, como lo habíamos anticipado, recién Brian Marcos y bajo sus alas en Córdoba capital a esta hora, 18 horas con 15 minutos. La temperatura sigue ahí, hace calor, pero estamos ahí. 29 grados 2 décimos a esta hora, 30 en la sensación térmica y con vientos del norte a 16 kilómetros que nada tienen que hacer, no nos traen fresco ni nada por el estilo. Quien nos va a traer no solo fresco, sino claridad, es nuestro querido Agustín Laje, con quien ya estamos en comunicación directa. Él es un cordobés de pura cepa, yo creo, ¿no? Sí, es un cordobés de pura cepa, un politólogo, escritor, es un joven brillante. No quiero decir mucho porque le va a dar vergüenza, porque no le gusta que le anden diciendo todas las cosas que él es, pero realmente es un referente de nosotros. Yo se los he dicho muchas veces a través del programa. Es un referente a tener en cuenta cuando uno quiere armar una estrategia de pensamiento en contra de estas nuevas ideas y de estas cosas que están llegando a nuestro país, que ya han avasallado muchos otros países y que estamos dándole la pelea. Basta de cháchara, lo vamos a presentar. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenas tardes, gracias por darnos la oportunidad de charlar contigo. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Y sí, efectivamente, soy de acá de Córdoba. No estoy mucho en Córdoba porque generalmente andamos de gira, dando conferencias por todas partes, pero yo vivo en Córdoba, efectivamente, y siempre he vivido acá, nací acá. Lo que pasa es que, viste, al viajar mucho, capaz que por eso no se te nota la cordobeseada. Mira, vos sabés que eso es cierto. Hay gente que no me veía hace algunos años y me han dicho, se te fue un poco la tonada. Y eso puede ser porque vos imaginate que yo desde hace un poco más de 3 años estoy muy poco en Córdoba. Estoy en Córdoba, no sé, como mucho 6 meses por mes, como mucho. Perdón, 6 meses por año. Bueno, sí. Estoy como mucho en Córdoba, sí. O sea que no. Y este año he estado menos, porque cada año sube la cantidad de conferencias afuera para lo que nos llaman tanto a mí como a Nicolás Márquez, ¿no? Sí, ambos. En este caso te tenemos como referente y es un tema que nos tiene absorbidos totalmente. Yo hoy en el grupo de los abogados compartía que digo, nos llevan una década de acciones, ¿no? Este Sí. colectivo que está tratando de llevarnos a un punto de ya no saber qué somos. Usted es caballero, ¿verdad? Usted es hombre. Bueno, yo soy hombre y yo además creo que la condición de hombre no está sujeta a mis caprichos. Que eso también es bueno aclararlo, porque lo que la ideología de género genera, valga la redundancia, es una conciencia que pervierte la realidad, subvierte la realidad, pone la realidad en función de lo que los individuos dicen que la realidad es. Y los individuos, cuando hacen lobby político y tienen fuerza política para condicionar a las mayorías respecto de lo que la realidad supuestamente es, llegamos a un estado de cosas como el actual, donde tenemos que convalidar una serie de mentiras bajo el peligro de tener algún tipo de conflicto con INADI, algún tipo de problema con la justicia. Entonces, digamos que no es gratuito todo lo que estamos viviendo. ¿Has recibido alguna denuncia, alguna amenaza por tu abierta verborragia de decir, ok, esta es mi opinión, pero tu opinión no es una opinión que a mí me parece, ¿no? No es una opinión de a mí me parece, o es lo que creo. Sí. No se trata de eso. No, a ver, una cosa son las opiniones, que las opiniones en todo caso son opiniones en función de valoraciones que uno tiene sobre hechos concretos. Eso es una opinión. Bueno, yo opino que tal cosa está bien, yo opino que tal cosa está mal, yo opino esto, yo opino aquello, pero los hechos no se opinan. A ver, yo no puedo opinar, por ejemplo, que hoy no sea viernes. Es un hecho que hoy es viernes. Bien, es clarísimo. un hecho que en este momento, por ejemplo, son las 6:20 de la tarde. No es un hecho que hoy sean las 8:20 de la tarde en la Argentina, en Córdoba, ahora mismo. Entonces, los hechos, bueno, sí, digamos, podemos dar opiniones sobre los hechos, pero los hechos en sí mismos, si yo te digo que yo autopercibo que en verdad ahora, en vez de las 6:20 de la tarde, no sé, son
digamos, las 5:30 de la mañana, yo tengo algún tipo de conflicto con la realidad. Evidentemente tengo algún tipo de conflicto con la realidad. Esto mismo pasa en el terreno de lo sexual. El terreno de lo sexual, yo tengo una anatomía, una genética, una fisiología bien específica que gritan a toda voz, a viva voz, que yo, por ejemplo, soy un hombre. Ahora, yo puedo ir en contra de ese hecho y decir libremente, miren, yo no soy un hombre, yo me autopercibo que soy una mujer. Y de la misma forma como nadie tendría que golpear, ni nadie tendría que salir a meter preso a una persona que dice que ahora no son las 6:20 de la tarde, sino que son las 6:30 de la mañana, de la misma forma alguien que diga, bueno, mira, yo no soy un hombre, yo soy una niña, yo tampoco quiero que el Estado o los individuos salgan a pegarle, pero tampoco quiero que a mí se me prohíba decir que esa persona no es una niña, sino que es un hombre. Lo que la ideología de género hace, en definitiva, es ser todos partícipes obligados de las fantasías de grupos minúsculos que han tenido la habilidad política, y vos bien lo señalaste cuando dijiste hace un rato, que nos llevan una década de pura militancia. Bueno, esa década de pura militancia se ve hoy en lo que estamos viviendo. Claro, si hoy uno dice que Florencia de la B no es una señora, sino que es un señor, va a tener un problema con la justicia, como la Nata, de hecho, lo tuvo hace algunas semanas atrás. Entonces uno dice, en una sociedad libre está bien, el señor Florencia de la B puede pensar que es una señora, muy bien, pero la Nata, o yo, o cualquiera, tendremos que tener también la libertad de señalar que no es una señora. Ocurre que no estamos viviendo en una sociedad libre porque la ideología de género se vale del autoritarismo estatal para poder imponerse. ¿Cómo logra, vos crees, también me parece a mí, que es como, es una embestida de rebelión hacia la creación, ¿no? Estos tipos creen que nosotros podemos movernos por lo que sentimos que somos. Bueno, han declarado que hay 112 géneros, que hombre y mujer no, sí, que hay 112 géneros. Pero si uno dice que hay un problemita mental o alguna cuestión, no sé si se dice así, pero la verdad es que a uno le lleva a decir que hay un problema mental, psicológico al menos, de que alguien pueda, un hombre como en Canadá de 50 y pico de años, diga que es una nena de 6 y que se le permita vivir como una nena de 6. Claro, claro. Mira, ese es nuestro problema. A ver, varios temas. Yo no lo abordo desde el plano teológico. Entonces, por ejemplo, quien sí afirmaba en su momento que, y yo creo que lo afirma hasta el día de hoy, que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su creador, fue el papa anterior, Ratzinger. Claro, pero ese no es mi campo. Lo que yo te diría respecto de si hay un problema mental o no hay un problema mental es que, por ejemplo, la transexualidad está clasificada actualmente como un desorden de la conducta sexual. Hasta hace muy poquitos años, es más, hasta hace un año, mejor dicho, estaba considerado un trastorno psiquiátrico. Actualmente sigue estando dentro de los manuales de diagnósticos psiquiátricos, pero ahora, por la presión política del lobby LGBT, se quitó la palabra trastorno por desorden, pero básicamente refiere a lo mismo. Y hagamos un ejercicio muy simple. A ver, si yo voy a un médico, por ejemplo, a mi médico clínico, y le digo, oiga, señor, usted sabe que yo no me autopercibo con mi pierna izquierda. No, yo me autopercibo como una persona en silla de ruedas. Yo no sé qué hago con esta pierna porque siento que esta pierna no es mía, no me pertenece a mí, no es parte de mi identidad. Por favor, deríveme a un cirujano. Bueno, obviamente ese médico no me va a mandar un cirujano, sino que me va a mandar un psiquiatra, evidentemente. Todos estaríamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué cuando hoy una persona va a un médico y le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo no me autopercibo con pene, porque yo me autopercibo con una mujer, no solamente esos médicos están obligados, ¿sí? Están obligados a mandarlos a un cirujano, sino que además nosotros como pagadores de impuestos estamos obligados a pagarle la cirugía, porque en Argentina ya existe lo que se llama el cambio de sexo gratuito,
lo cual implica que nuestros impuestos se utilizan para estas cuestiones. Evidentemente acá, digamos, no hay un orden sexual psicológico estable. Una persona que no se autopercibe como lo que esa persona es, evidentemente no está entera, digamos, ¿no? Pero decir esto hoy es crimen de odio. Entonces, no solamente tenemos que convalidar las fantasías de estas personas, sino que las tenemos que financiar. Y yo insisto, yo no tengo absolutamente nada contra estas personas, no me molestan, no tengo ningún tipo de problema. Lo que sí me molesta es que a mí se me empieza a recortar mis libertades a la hora de poder emitir este tipo de juicios y consideraciones objetivas conforme a la ciencia biológica, y que encima de todo utilicen mis impuestos para estos lobbies, para estas cirugías. Entonces ahí está el punto, ¿Queremos la libertad de verdad? Todas las partes tenemos que ser libres, todas las partes, y eso implica la libertad de expresarse, la libertad de investigar, la libertad de disponer de la propiedad de uno, y no que el Estado disponga de mi propiedad para financiar estos lobbies. La verdad es que coincidimos absolutamente con esto. Siempre decimos que mi libertad termina en donde está empieza la del otro, y que uno no está cuestionando la elección sexual que cada persona haga, que le concierne a su privacidad, pero lo que sí estamos todos, creo yo, a una gran parte, la mayoría, cuestionando esta imposición de aceptar algo que no querés aceptar, porque te parece que si no todos. Yo siempre digo que si yo, que tengo 48, digo que me percibo de 15 y quiero salir con tu hijo de 16, me vas a decir, che, vieja verde, ¿qué te está pasando? Y me vas a querer llevar a la justicia por pervertidora de menores, por ejemplo. Pero esto pasa, el pedófilo está abriéndosele la puerta para el pedófilo, y que el niño no pueda decir absolutamente nada. Y a eso quería apuntar, porque estamos ahora sumergidos en esta lucha de decir la educación sexual integral con ideología de género no. ¿Por qué es tan nociva la ideología de género para la educación sexual, Agustín? Bueno, porque no educa. La ideología de género es una doctrina moral específica sobre la sexualidad. Cuando digo doctrina moral, me estoy refiriendo a un conjunto de ideas que pretenden señalar la bondad o la maldad de algún aspecto de la vida. Tenemos una doctrina moral cristiana, por ejemplo, una doctrina moral científica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la ideología de género es una doctrina moral específica sobre la sexualidad, que lo que hace es celebrar la diversidad por sí misma. Esto es lo que le van a enseñar a los chicos en términos generales. Celebrar, y esto está inscrito en todos los manuales de la llamada ESI que se han visto hasta la fecha. La celebración acrítica de la diversidad. La diversidad es una cuestión moral en sí misma. Lo diverso es necesariamente bueno. Eso es lo que van a empezar a enseñar en los colegios. Entonces, todo lo diverso necesariamente tiene que ser bueno. Entonces, ¿qué genera en los niños? ¿Por qué esto es tan, a mi juicio, improductivo pedagógicamente incluso? ¿Por qué? Bueno, porque lo que genera es gente sin capacidad de crítica. Si yo no puedo diferenciar, si yo no puedo discriminar, porque esta última es una palabra que también hoy se pone como la reina de todas las maldades, la discriminación, uno no puede ahora, y lo cierto es que la discriminación puede ser buena o puede ser mala. Por supuesto. Efectivamente, a ver, yo discrimino, por ejemplo, ahora estar haciendo X cosa por estar dando esta nota. ¿Por qué? Exacto. Porque considero que es bueno estar dando esta nota en vez de estar haciendo X cosa. Discriminamos todos, todos discriminamos. Yo siempre digo que es un rasgo de la inteligencia humana. Exacto. Quien no discrimina es un idiota, básicamente. Porque vos decís, si yo elijo ir a un lugar en vez de ir a otro a tomar un café, ¿estoy discriminando a donde no fui? No, estoy eligiendo. A ver, cuando una persona se casa, discrimina a todo el resto de las mujeres del planeta. Para quedarse con una. Y sí, porque entonces, claro, entonces... Pero estamos discutiendo una palabra tan sencilla.
Perdón, sí. digo, estamos discutiendo una palabra tan sencilla de entender porque la demonizaron para hacerse, Efectivamente. la llevaron a un lugar en donde vos no podés usarla, porque discriminar es apartar, dejar, hablar mal, reírte, burlarte, y Claro. no es así. Mira, efectivamente, y acá de lo que se trata es de nublar toda capacidad de juicio crítico que los niños puedan tener. Porque distinto a lo que se quiere imponer con la ideología de género es la tolerancia. ¿Qué tendría que hacer el Estado, por ejemplo? Tendría que decir, bueno, miren, existe esto, nosotros no tenemos que violentar los derechos individuales de las otras personas en función de sus orientaciones sexuales o sus llamadas identidades de género. ¿Esto qué implica? Bueno, que yo no tengo el derecho, por ejemplo, de golpear con un garrote la cabeza de mi compañerito porque sea homosexual. Y eso me parece bien, porque para eso vivimos en el marco de la ley, donde garantiza nuestros derechos Y de la manera democracia. práctica. Todos somos iguales ante la ley, independientemente de nuestros accidentes particulares, es decir, independientemente de si somos hombres o mujeres, bajos o altos, tenemos la piel de un color o de otro, tenemos cierta edad u otra, somos iguales ante la ley. Entonces, está mal, por ese mismo principio, por ejemplo, que yo le vaya a pegar una trompada a alguien por su orientación sexual. Muy bien, muy bien. Eso se llama tolerancia. ¿Qué significa? Por más que yo no acepte y no reivindique al otro, a sus gustos, a sus costumbres, a sus creencias, etcétera, etcétera, a sus ideologías, etcétera, yo tengo que respetar sus derechos individuales. Exigen Esa eso, es la es tolerancia. una cosa a tener en cuenta, nos exigen la Sí, tolerancia, pero son incapaces de sí. darla. Es que ellos ni siquiera están pidiendo la tolerancia, cuidado, porque ellos no están pidiendo esto, porque si estuviesen pidiendo esto, a mí me parecería bien, a ver, está bien que se enseñe a los chicos que no está bien justamente violentar los derechos de los demás. Ahora, lo que están pidiendo no es esto, lo que están pidiendo es que los chicos celebren acríticamente todo aquello que los rodea y que es, entre comillas, diverso. ¿Y qué es lo diverso? Lo diverso es un eufemismo para llamar a todo aquello que es parte del lobby LGBTQI+, que son las Ujú. siglas actuales. Sí. LGBTQI+, y ese más significa todo. O sea, no puedo pensar que algo diverso sea malvado. ¿Y cómo? A ver, por ejemplo, un pedófilo no es diverso, no tiene una orientación sexual diversa a la mía, pero si a mí me habían enseñado en el colegio que yo tenía que aplaudir toda la diversidad. ¿Qué pasa? Vos fíjate todas las puertas que se abren, porque Todas. cuando a vos te enseñan a aplaudir lo diverso, no a tolerar, ¿ok? No a tolerar, a aplaudir, adherir y practicar, porque yo he visto varios manuales de ESI en Mm, donde además se plantea de forma explícita y cito, la deconstrucción del binarismo sexual heteronormativo, cierro las comillas, en gente que está en los primeros grados de la escuela primaria. Yo conozco casos, por ejemplo, en Rosario, de jardines de infantes, donde el ejercicio de la llamada educación sexual integral con nenes de 5 años consiste en ponerles una peluca, colocarlos frente a un espejo y que ellos le cuenten a la señorita cómo se sienten siendo mujeres. A ver, una educación sexual tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? En este caso es social. ¿Por qué? Porque hay un impacto sobre la sociedad, por ejemplo, de las ETS, las enfermedades, digamos, que se vinculan con el ámbito de lo sexual. Hay un impacto sobre la sociedad de los embarazos que no se desean. Entonces, queremos educación sexual, muy bien. ¿Qué tenés que enseñar entonces? Tenés que enseñar anatomía, fisiología, es decir, cómo está compuesto el cuerpo humano en términos de su sexualidad y cómo funcionan sus órganos. Eso, en una palabra, sería la anatomía y la fisiología sexual del ser humano. Y por otro lado, podés enseñar cómo evitar los embarazos que no se desean y podés evitar las llamadas ETS. Muy bien, listo, eso es la educación sexual. Ahora, lo que tiene que ver con las convicciones y con la valoración específica de la sexualidad, eso ya se inscribe no en una educación sexual, sino en un sistema doctrinal moral sobre la sexualidad. Entonces, la ESI
al fijarse la deconstrucción del binarismo sexual, para lo cual tiene que reventar lo que ellos mismos de forma explícita llaman el biologicismo. Ellos dicen, la ESI, ¿qué es? Es reventar todo lo que tenga que ver con biología, porque no queremos la biología, lo que queremos es una doctrina moral sobre la sexualidad que nos enseña a aplaudir lo diverso. Para eso tenemos que borrar todas las huellas que desde la ciencia pueden informarle al niño que hay dos sexos. ¿Por qué? Porque dos no es diverso, dos es binario. Y nosotros queremos algo múltiple, porque en lo múltiple está el bien, según nosotros, los ideólogos de género. Entonces, corramos el biologicismo y enseñemos educación sexual integral, que no va a ser educación sexual, sino que va a ser ideología de género. ¿Y por qué adoctrinamiento y no educación? Va a ser adoctrinamiento porque lo que se pretende es imponer una se nos cortó. específica sobre la sexualidad, Bien. no conocimiento científico. Vos sabés que acaba de salir de UPC, o sea, acaba de salir de UPC un escrito, no sé si lo has leído ya, hace, no sé, 15 minutos lo compartieron, que dice que la Ley de Educación Sexual ESI desde el 2006 nos propone que hablemos con nuestros hijos, niñas y jóvenes sobre la sexualidad. Que no van a tomar en cuenta las cartas que se envíen porque los contenidos de ESI tienen la misma jerarquía que los demás contenidos. Mirá, vos sabés que está el adoctrinamiento con ESI. No conozco esto de la UPC, lo que sí conozco es la guía básica de ESI de la UPC y es un horror. La pueden buscar por internet y pueden ver, por ejemplo, las actividades que se proponen en el curso. Tremendos. La actividad número 2, por ejemplo, la actividad número 2 de la guía de UPC consiste en que cada niño del curso se autoperciba como un miembro específico del colectivo LGBT. Entonces, por ejemplo, yo soy Agustín, tengo, no sé, 14 años, estoy en el colegio, soy heterosexual, pero el colegio me obliga en ese módulo, a través de esa actividad, a autopercibirme, por ejemplo, como Agustina. Y soy un transgénero, o un travesti, o un transexual, o lo que ustedes quieran. Entonces yo, durante todo ese módulo, tengo que fingir ser un transexual y ponerme en su lugar. Camino por el aula y me encuentro con alguno de mis compañeros, que a su vez está fingiendo, por ejemplo, una compañerita finge ser una lesbiana. Entonces me pongo a hablar con mi compañera y ella, que no es lesbiana, pero está obligada a autopercibirse como lesbiana por la actividad del curso, ella me tiene que contar cómo sufre, a ver, y cómo sufro yo como transexual, y entonces de esa forma nos vamos a poner en el lugar del otro y bla, 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 bla. Esto es una ingeniería social espantosa, perversa. Le van a fritar el cerebro a los chicos con este nivel de estupidez. Y esto no tiene... A ver, que alguien me explique de la UPC cómo una actividad así va a ayudar, por ejemplo, a reducir el nivel de ETS en Córdoba, en jóvenes. ¿Cómo esto va a ayudar a reducir la cantidad de embarazos no deseados en Córdoba entre los jóvenes? No va a ayudar en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no apunta a eso. A lo que está apuntando, vuelvo al inicio, es a imponer un sistema doctrinal, moral sobre la sexualidad que se llama ideología de género. Entonces, conozco esto de esta gente de la UPC y están a full, digamos, laburando. Si te leo lo que dice el final de este documento, Agustín, el final de este documento dice, ya que los contenidos de la ESI tienen la misma jerarquía de los demás contenidos, o sea, es una materia más, es lo que interpreto, que es una materia más, y en este contexto cualquier planteo respecto a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas debe reconducirse hacia el Ministerio de Educación Provincial o Nacional. La provincia ya se ha expedido, ver nota al pie de la página, o ante las o los legisladores nacionales y provinciales por los contenidos curriculares que son decisión política. O sea, se lavan las manos y esto es así. Aquellos casos extremos de amenaza de acciones legales son vanos, ya que nuestro accionar se encuentra plenamente encuadrado en las normas y regulaciones vigentes. Toma, los papás no vamos a poder decir nada. Hacer nada, pero yo te digo más, la ESI va a ser una super materia, no va a ser una materia en pie de igualdad con matemática, geografía, historia, química, física, biología. No. La ESI tiene una característica aparte, una característica que la pone por sobre todas las otras materias. Tiene dos características aparte, no una. Una de ellas
es que depende de un programa transversal. La lógica de la ESI es transversal. ¿Qué significa esta palabrita de transversal que tanto gusta y tanto la usan? Significa que todos los profesores en todas las materias tienen que dar ESI. O sea, vas a tener clase de matemáticas y vas a tener ESI. Vas a tener clase de física y por ahí el profe de física un día dice, miren, en vez de ver las leyes de Newton, vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio en el cual ustedes se tienen que autopercibir como transexuales. Que ya se está dando, que ya se está dando. Efectivamente. Conozco un abogado que es profesor de historia y él le tocó dar un día la clase de educación sexual. Bueno, yo también conozco varios que es así porque es transversal, o sea, qué terrible. Profe de educación física y en vez de enseñar X o Y, no, vas a tener que enseñar la historia del colectivo LGBT en la Argentina, por ejemplo. Ellos dicen que este reclamo, perdón Agustín, dicen que este reclamo llevaría que si un día por una percepción de un papá que no tiene ganas de que le den esta materia, puede venir y decir, mira, no quiero que le den más matemática a mi hijo. Esto dice, en este escrito dice que los contenidos son de jerarquía de los otros contenidos. Si existe la posibilidad de presentar una nota para que no le enseñen a nuestros hijos, hijas, lo que nosotras o nosotros no nos parece pertinente, mañana mismo muchos nos presentarían en la escuela de nuestras hijas para que no les enseñemos matemáticas. Mirá el razonamiento de terror. Pero, Elena, esto es peor todavía. Por supuesto. Porque, a ver, el segundo punto es que en la reforma de la ley de ESI, que es la 26.150 y eso que todavía no se reformó. 2006, todavía no se reformó, Dios pero mío. tiene dictamen de comisión. Tiene dictamen en comisión, o sea que esto ya se tiene que votar próximamente en las dos cámaras del Congreso Nacional. Ahora bien, ¿en qué consiste esta reforma? Entre otras cosas, prevé un régimen de monitoreo estatal que van a controlar cómo, cuánto y cuándo se está dando ESI en los distintos colegios de la República Argentina y van a elevar, a su vez, un informe semestral a las autoridades estatales. ¿Esto qué significa? No tenemos un control para física, no hay un control para matemática, los chicos no saben leer y no nos interesa, lo único que nos interesa es que sepan cómo festejar la ideología de género. Para eso hay controles, para eso hay educación transversal, entre comillas, para eso vamos a estar cada 6 meses monitoreando al niño y a su cerebro para ver si ha podido absorber todo este contenido ideológico. Ahora, si no sabe leer, ¿qué me importa? Si no sabe sumar ni restar, menos me interesa. Lo realmente importante para esta gente es adoctrinar a los niños en ideología de género. Y esto ha quedado muy claro con la reforma de la ley, con el proyecto de reforma de la ley. Y aún teniendo que la ESI, como está desde el 2006, tiene como a los padres dentro de la comunidad educativa, nos tiene inmersos, nos ha dejado totalmente de lado. Y esta reforma nos quiere sacar para darle todo el marco legal, porque hoy estamos metidos para ser consultados, en teoría no pasa eso, y no ha pasado eso, porque yo soy mamá, tengo un nene de 8 años, Agustín, y en la escuela una mamá me dijo, mira si se va a ser homosexual porque le digan que los homosexuales ya existen, dice, los homosexuales, las lesbianas ya existen, y mira si por una charla tu hijo se va a hacer homosexual, no seas estúpida, María Elena. Entonces le dije yo, no, para un poquito, no es tan liviana la cosa. Entonces a mí no me importa, le digo, cuando tu hija te le hagan vestir de varón o cuando tu hijo te lo hagan vestir de nena para que caminen, para que se dejen, o lo que hemos visto también allí en Rosario, de hacerles bajar los pantalones a los chicos, o aquel mismo en Córdoba en el 2016 que te pasé el video de esta denuncia que hicieron en Canal 10 estos papás de esta escuela, que traumaron a los chicos de 8 y 9 años. Sí. Entonces mirá, no es algo así nomás. A ver, acá hay un principio en el fondo que independientemente de si tu hijo se homosexualiza o no se homosexualiza, esa incluso tampoco es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es, ¿cuál es la soberanía que queda en la familia después de esto? Porque efectivamente, como vos has dicho recién, en la reforma de la ESI que se presenta ahora hace poco y que obtuvo dictamen de comisión, se modifica el artículo 5 de la ley 26.150, que es precisamente el que resguardaba todavía en el 2006 dos cosas importantísimas. Uno, el ideario institucional de las distintas escuelas de gestión privada. Dos, el rol de las familias en todo lo concerniente a la educación de sus hijos, que dicho sea de paso,
son derechos consagrados por pactos de derechos humanos que en nuestro país tienen rango constitucional a través del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Un sinfín de pactos de derechos humanos resguardan el rol de los padres a la hora de escoger la educación de sus hijos en función de sus convicciones y de sus valores. Es decir, la ESI va a violentar los derechos humanos de las familias independientemente de que el niño se homosexualice o no se homosexualice. El problema de fondo, todavía más perverso, es arrebatarle a las familias la posibilidad de enseñarles a sus hijos sus propios valores y convicciones. Ahora nuestros hijos tienen que estar en función de los valores y de las convicciones de aquellos que, siendo una minoría organizada, han cooptado el Estado argentino y han impuesto sus ideologías sexuales. Sí, esto es como decir, bueno, tengo hijos, tome país y haga lo que quiera, ¿no? Pero sí tengo la obligación de darle educación, de darle comida, de darle ropa, de darle salida, todo. Pero donde realmente nos importa a los padres, no nos podemos meter. No, es que como han dicho ya y algunos legisladores impresentables de Córdoba, como esta chica Merchán, que es lamentable, pobre, ha salido a argumentar que en verdad los hijos no son de los padres. Medievales, nos dijeron. Son sujetos de derechos. Dios. Son sujetos de derechos. Efectivamente, son sujetos de derechos, pero eso no significa que sean de los políticos. Porque si uno dice no son de los padres, pero son sujetos de derechos, uno lo que está diciendo es, como nosotros los políticos somos en última instancia los que hacemos el derecho, tus hijos son míos. Porque yo soy el dueño del derecho acá. El político es el dueño del derecho en cualquier, país de un mundo moderno. El político es el que vota la ley. Entonces, si vamos a poner al niño como hijo del derecho, el niño en última instancia es hijo del político. Y eso es lo que se pretende acá. Por eso digo, cuidado, no es solamente a ver si homosexualizan o no homosexualizan al chico. En el fondo está un proyecto totalitario que va a terminar con las libertades de los individuos en la medida en que la familia es un bloqueo imprescindible para el totalitarismo estatal. Existiendo la familia, existe una barrera natural que le dice al político, en mi casa vos no tenés la misma soberanía que tenés en tu oficina pública, ¿sabés? Pero ahora, a partir de este tipo de ley, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Incluso en la cabeza de mi hijo vos tenés la misma soberanía que tenés en tu oficina burocrática. Esto es terrible, es terrible. Vamos a tener un país de estúpidos, generaciones estupidizadas y manejables absolutamente, ¿no? Manejables, que eso es lo que ahí se apunta, es los voy a manejar como quiero, les doy lo que quiero, y la verdad, esto es terrible porque en la década donde tal vez no queremos volver, siempre pensamos que nefasta, donde los militares, si pensabas diferente, te metían un tiro, te desaparecían, hoy han buscado la forma para que esto no haya que desaparecer a nadie, ¿no? Que no haya que pegarle un tiro a nadie. Le vamos a atrofiar la mente. Lo que se intenta es desaparecer la capacidad crítica y la autonomía valorativa de los ciudadanos. Uno no puede hoy tener capacidad crítica, ni autonomía valorativa, ni moral, porque uno está en función de aquello que dice que es bueno el político de turno. Si uno no comparte esa visión moral, en este caso sobre la sexualidad, uno se vuelve directamente un criminal. Porque para eso está INADI, para criminalizar la opinión ajena. Para eso está hoy en día la justicia que llama a Jorge Lanata a declarar porque dice que Florencia de la B no es una mujer y resulta que las fantasías de Florencia de la B están protegidas por algo que se llama Ley de Identidad de Género. ¿Qué es lo que dice? La Ley de Identidad de Género dice que en una palabra, uno es aquello que autopercibe ser, punto final. Nadie me puede decir que no soy lo que yo digo que soy. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si vos tenés un vecino que se autopercibe como, que se autopercibe como San Martín, andá y trátalo como San Martín. ¿O qué? ¿O solamente esto vale para lo sexual? Entonces, están reventando la capacidad crítica y valorativa de la gente. Y en el fondo lo que va a pasar es lo que vos has señalado. Va a quedar una ciudadanía imbécil, incapacitada para pensar, incapacitada para hacer juicios críticos, incapacitada y temerosa de distinguir y de discernir
porque ahora hay miedo al discernimiento. Vos fijate, por ejemplo, lo de Sergia, ¿no? Este señor que se llama Sergio, creo que era de Salta, Sí, de Salta. cumple 60 años y dice, no, mira, Se cambia el la verdad que sexo no tengo... para jubilarse, de terror. Claro, a ver, ni siquiera es que se cambió el sexo, porque el sexo no se puede cambiar. No, sí, no. Lo que hace es mutilarse los genitales. Pero tampoco hizo eso. Fue al registro civil y dijo, oigan, ¿saben que yo soy Sergia? O sea, ni siquiera se puso Marta, se puso Sergia. Y dice, yo, o sea, parecía Es la mayor burla esa, ¿no? Una broma de mal gusto. Pero ¿cómo respondieron de ANSES? Clarín consultó a ANSES. Y esto está publicado en el sitio de Clarín, uno lo puede ver. Y la directora de ANSES respondió de la siguiente manera, entre comillas, no estamos acá para juzgar. ¿Qué significa no estamos acá para juzgar? Significa no estamos acá para discernir si Sergio nos está estafando o no nos está estafando a todos los que pagamos impuestos. Porque Sergio ahora nos dice que Sergia, evidentemente es Sergio y no es Sergia, evidentemente es un hombre y no es una mujer, pero ocurre que nos han enseñado que no podemos discernir, entonces no podemos juzgar, entonces nos tenemos que someter todos a que Sergio se jubile 5 años antes y se avive de todos nosotros. De hecho se avivó, Bueno, ¿no? Lo jubilaron. De hecho, claro, ya lo hizo. Claro que sí. Es de terror. Pero, entonces, este ejemplo que uno pensar, bueno... Es muy bizarro, ¿verdad? Es una joda, esto no es cierto. Esto recién empieza, ese es el punto. Frenarlo antes que Sergias estén por todos lados, avivándose de los demás. A ver, tenemos otro tipo de conflictos ahora. Ahora tenemos violadores y tenemos criminales que no quieren estar en las cárceles de hombres y dicen que son mujeres. Y después van y violan a las mujeres. Dios mío, sí, ya pasó ya. Pasó. Lo metieron preso, como él se percibe mujer, lo mandaron a la cárcel de mujeres y violó a todas las del pabellón. Efectivamente. Una mujer violando a otras mujeres, esto es de locos. Esto pasó en los Estados Unidos, pero acá en Salta tenemos una noticia del día 10 de julio de un caso que, bueno, los medios intentan de generar cierta sensibilidad porque es una mujer que se autopercibe hombre, entonces la mandaron a la cárcel con los hombres, pero claro, la está pasando muy mal. ¿Por qué la pasa muy mal? Y porque no es un hombre. Porque en verdad no era un hombre, y ahora pide que la manden con las mujeres. Entonces, como no estamos acá para discernir, no sabemos muy bien quién es el otro, y cuando no sabes muy bien quién es el otro, no hay posibilidad de orden social ni político. Esto se va a un totalitarismo, anarquía. ¿Quiénes reinan en este caos? ¿Quiénes reinan en el caos? Aquellos que lo generan. La minoría. Efectivamente, los minúsculos. Aquellos que lo generaron. A ver, el caos es funcional a aquellos que lo generan, no es funcional a aquellos que luego lo padecen. Entonces, de esto se trata la lucha contra la ideología de género, de frenar un caos que después va a ser imparable. La verdad es que estamos sumergidos en una lucha tremenda. Digo, esto es mucho más duro y más cruel que lo que hicimos con el aborto. Me parece que esto está mucho más, porque la gente está como dubitativa, no te animás a decir que está mal, que no te parece bien, y como es pro, ¿me entendés? Decir, sí, hay homosexuales, ya están, o sea, ¿qué te hacen? Es elección de cada uno, y te señalan como discriminador, como homofóbico y como todas las otras medieval. Los otros días me dijeron que soy una cavernícola por pensar como pienso y dije, déjenme mi cavernicolanismo, le digo, pero yo me quedo como cavernícola, pero quiero cuidar a mi hijo. No quiero que me llene la cabeza de porquería. Vamos a intentar tirar por la borda estos argumentos, estas falacias ad hominem que se utilizan muchísimo. Sos un cavernícola o una persona del medioevo, ¿no? Sí, que se dice medieval. A ver. Nosotros estamos argumentando desde la ciencia más moderna que existe, que es la genética. Hasta la última célula de nuestro cuerpo denota a qué sexo pertenecemos. Cromosómicamente existen 2 tipos de sexos. Y después hay ciertas anomalías genéticas que es el hermafroditismo, o lo que hoy se llama la intersexualidad, pero son efectivamente reconocidas de esa forma como anomalías genéticas. De la misma forma, por ejemplo, que hay gente que nace sin un dedo, que nacen sin una mano, que nacen sin una oreja, o que nacen ciegos, por ejemplo, eso no es parte, digamos,
de lo general en el cuerpo humano. De la misma forma, no es parte de lo general una persona que nace, por ejemplo, XXY, o XYY, o YYY, o XXX, etc. Lo genéticamente normal es XY o XX. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que tenemos que atacar a los que son intersexuales? No. Pero tampoco vamos a aceptar, digamos, que eso sea la norma cuando no es la norma biológica. No es una norma biológica. Ahora, nosotros somos del medioevo, pero nosotros estamos argumentando conforme a la genética más moderna. Estamos argumentando, por ejemplo, conforme a la biología más moderna. Estamos argumentando conforme a las neurociencias, estamos argumentando conforme, por ejemplo, a la neurología, que ha encontrado y confirmado diferencias significativas entre el cerebro de una mujer y el de un hombre. Y esto no porque el cerebro del hombre sea mejor que el de la mujer o viceversa, sino porque simplemente no son iguales. Son diferentes. Entonces, a ver, que existen las diferencias entre el hombre y la mujer, objetivas, biológicas, etcétera, sí, es una verdad científica. ¿Quién es un retrógrado, un medieval? ¿Aquel que está argumentando desde las ciencias más modernas o aquel que argumenta en función de ideologías no comprobables ni comprobadas? Eso por un lado. Después, segundo punto, ¿por qué habría de ser medieval una persona que sostiene valores que no son consagrados actualmente como novedosos, nuevos? ¿Acaso lo nuevo necesariamente es mejor que lo viejo? Te pongo un caso, María Elena. Mira, sí. Yo te digo, te voy a regalar dos celulares, te voy a regalar un celular y yo tengo dos. Vos no sabés cuáles son. Uno es del año 2008 y otro es del año 2018. Esa es la única información que vos tenés. ¿Vos qué celular vas a escoger con esa información? No los has visto, no sabes qué marca son, no sabes nada. Vos sabés que uno es de este año y uno es de hace 10 años. ¿Cuál celular escoges? ¿Cuál te conviene? El nuevo, el 18. El nuevo, efectivamente. ¿Por qué? Porque la tecnología avanzó. En términos generales, mejora con el correr del tiempo. Lo que hace el progresismo es decirte, ¿sabes qué? Las ideas operan igual que la biología, operan igual que lo tecnológico. Así como vos elegís el celular de este año en vez del de hace 10 años, en el aspecto moral, vos tenés que escoger las ideas que son nuevas, porque también necesariamente son mejores que las viejas. No. Pero si yo te digo ahora, María Elena, mira, yo te voy a regalar un libro, y tengo dos. Y uno es del año 2018 y el otro también es del año 2008, de hace 10 años. ¿Cuál escoges? Ya no es tan claro, ¿no? No, no es tan claro. Ya no es tan claro. ¿Por qué? Porque un libro tiene ideas. Y las ideas no son buenas o malas en función del tiempo. Las ideas son buenas o malas en función de su correspondencia con la realidad. Si yo te digo, te voy a regalar un libro de la década del 30, del siglo pasado, o te voy a regalar un libro del siglo IV antes de Cristo, y vos te guías por la lógica progresista, vos tendrías que escoger un libro de la década del 30 del siglo pasado. Y quizás terminas escogiendo un texto de Hitler en vez de escoger un texto de Aristóteles, por ejemplo. Que todavía sigue tan vigente. Que además digo, que todavía sigue tan vigente, digo, las ideas, claro. Aquellas ideas que nos han formado. Entonces, a ver, ahí está el tema. Las ideas no son buenas o malas en función de si son nuevas o viejas. O sea, saquémonos ese estigma de encima de que por tener ciertos valores, entre comillas, clásicos, estamos mal y somos antiguos. No. Lo importante de los valores es que se correspondan con la realidad. Listo. Ahora bien, vamos, si me das un minuto más, rápido. Sí. Dale. Con lo segundo, vos me han dicho homofóbica. Muy bien, vos fíjate que antes en la política lo que se usaba era el anti. Él es antiliberal, él es anticomunista, él es antifascista, ella es antinazi, etc. Él es antinacionalista. El anti te denotaba la aversión que vos tenías para con un sistema de ideas políticas. Ahora lo que se impone es la idea de la fobia. Ahora hay fobias por todos lados. El homofóbico, el transfóbico, el lesbo-transfóbico, el homo-lesbo-transfóbico, el xenofóbico, etcétera, etcétera. ¿No hay algo raro, digo yo? Porque no es lo mismo agarrar y decir yo soy anti-ideología de género, a decir que, bueno, yo soy homofóbico. No, porque la fóbica es una patología psiquiátrica.
Y ahí está el truco. Al decir, en vez de anti, decir fóbico, lo que ellos están haciendo con nosotros es patologizarnos. Es decir, vos como pensás de esta forma, no solamente sos un medieval o estás quedado en el tiempo o Sos estás un en el enfermo. error. No, sos un enfermo mental. Exacto. Sos un enfermo mental. ¿Te das cuenta? Entonces hay trampas por todos lados que tenemos que aprender a discernir, porque de lo que se trata es de discernir y lo que ellos no quieren que nosotros hagamos es discernir justamente. La verdad, mira, me quedaría una hora más. Yo sé que estás a punto de viajar, que tenés un montón de conciertos, te iba a decir. Mira, no sos un artista cantante. No sé si cantás en la ducha. Todavía eso no. Ah, todavía. Me estás dando No. Dijiste Canto muy mal, pero cuando era chico teníamos una banda con unos amigos. de rock. De punk rock. ¡No! Bueno, de ahí vienen esas ideas locas que traes, Agustín, me parece. Es que mirá, a ver, el cantante de Sex Pistols ya lo ha dicho hace muy poco. Todas estas rebeliones contra el progresismo son el punk de nuestros tiempos. Los verdaderos rebeldes somos nosotros, no estos tipos que dicen todo lo que los medios hegemónicos, la política hegemónica, las universidades hegemónicas dicen que hay que decir. Nosotros estamos en la resistencia y nosotros somos los que ahora estamos subvirtiendo ideas que ya se han instalado como obligatorias. Así que efectivamente nosotros somos el nuevo punk. Bueno, la gente de Con mis hijos no te metas Córdoba están escuchándote. Por ahí leí a Liliana Rivero, me parece que decía, Beatriz Ventín de Siona también, que nos está escuchando, Lucas Barbosa, que dice, decile a Agustín que necesito hablar con él. Mira, usan la radio para todo, Agustín. Mirá, te digo rápido, para ellos tengo el WhatsApp totalmente saturado, quizás tenga algunos mensajes de ellos acá que me vuelvan a escribir, que manden alguna carita o algo para que suba el chat, porque lo tengo saturadísimo. Bien, entonces, sí. Aparte porque vos das tu número, no es que tenés un número que no lo atendés nunca ni que lo ves. Agustín es una persona absolutamente transparente, es un número al que lo llamás y ese es su número. No tiene otros. Así que bueno, me han dicho, sí, decile por favor, usando aquí a la radio y el hecho de que están escuchando también lo que estás hablando. Y como para terminar, porque ya son las 7 de la tarde y sé que tenés que viajar, Agustín, espero que hayas pasado lindo con tu papá ayer en el día de su cumpleaños. Muy lindo, muy lindo. ¿Qué podemos hacer? Porque ahí queremos apuntar todo. ¿Qué hacemos padres, amigos, médicos, docentes, abogados, que buscan el lado desde el lado legal y ya te meten una argucia como esta, la de UPC? No me vengan a traer más cartas porque ya la ley es ley. Y cuando es ley hay que acatarla. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos armamos para pelearla? Mira, desde el lado legal, yo no soy abogado, entonces los abogados podrán dar buenas ideas. No es mi campo. Mi campo es la ciencia política y yo entiendo que la ley es un producto de la política. Entonces, si queremos generar un cambio, tenemos que entender cómo funciona la política. Y la política en la democracia es una cuestión de cantidades. Es una cuestión de cantidades. La cantidad es la que te rige, en última instancia, el tipo de ordenamiento social que vas a tener en la democracia. La virtud, en todo caso, está en lo que se le muestra al político, que es la cantidad. Si nosotros somos una mayoría, como yo creo efectivamente que somos, pero estamos completamente enmudecidos, no tenemos visibilidad pública, no salimos a las calles, no estamos en los medios de comunicación, no hablamos en las universidades ni en los colegios, etcétera, etcétera, por más mayoritarios que seamos, no existimos para la política, porque la política no se trata tanto de lo que es, sino de lo que parece ser, de lo que parece ser. Y lo que parece ser hoy en día es que hay un consenso bastante unánime en torno a la ideología de género. ¿Por qué? Porque los medios son los que muestran esto. Sí. Esto fue lo mismo que se mostró con el aborto, que había un consenso mayoritario en favor del aborto. Ahora bien, ¿cuándo damos vuelta el partido nosotros? En la Cámara Alta. ¿Por qué en la Cámara Alta? Porque aprendimos como movimiento pro vida a hacer política. ¿Y cómo digo esto? Bueno, porque antes solamente nos limitábamos a un discurso moral. Está mal que se maten a los seres humanos por nacer. O un discurso de tipo científico. Bueno, un ser humano por nacer es un ser humano por esto y aquello. Ahora, ¿qué cambió cuando fuimos al Senado? Cuando fuimos al Senado lo que la gente empezó a decir es: no los voto más. Macri con aborto no te voto, fue un hashtag que se hizo trend topic 24 horas seguidas en Twitter.
Y ahí el político abrió los ojos y dijo, ups, acá había mucha gente y además duplicamos las convocatorias, no tanto en cantidad de, no solo en cantidad de gente, sino también en su frecuencia. Lo que hay que hacer acá es exactamente lo mismo, es aprender a hacer política, y para aprender a hacer política uno tiene que entender el valor del número. Yo solo, mi voto no vale nada. Ahora, si yo logro juntar a 1 millón de personas, ahora ya sí vale. Ahora ya sí valen, pues somos una masa uniforme que está peticionando algo bien concreto, que es no más ideología de género. Es la misma lógica con la cual dimos vuelta el aborto, con esa misma lógica se puede dar vuelta la ideología de género. De lo que se trata entonces es de comprometerse, de organizar manifestaciones, de concurrir a las manifestaciones, de difundir las manifestaciones, de tener una presencia activa en las redes sociales, de militar constantemente en el sentido de estar hablando con los amigos, hablando con los compañeros, hablando con los hijos, hablando con los familiares en general, con los hermanos, con los primos, con los tíos, con los abuelos, tratar de empezar a hacer un boca a boca, porque nosotros no tenemos medios de comunicación favorables, o grandes medios de comunicación favorables. Todos los grandes medios de comunicación juegan para ellos. Entonces, boca a boca, redes sociales, convocatorias bien desde abajo, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, estamos en eso, pero ha habido algunas diferencias, ¿viste? Esto es como te dije, con el aborto es como que nos pusimos todos adelante y estamos un poco dormidos. Dije al comienzo, nos llevan una década de trabajo silencioso, metiéndose, y ahora es como que nos agarró el apuro porque nos damos cuenta de que esto puede no tener una vuelta atrás y realmente es muy peligroso para todos que la ideología de género se instale en una nación, porque hemos visto otras y cómo están, y nosotros creo que todavía, además, si se mete la ideología de género va a ser el final también, va a ser final de aborto, porque hacia eso te lleva. A ver, veamos algo muy rápido ya para el cierre, pero el aborto fue, y yo siempre lo he dicho, un punto dentro de la ideología de género. O sea, el aborto es apenas una ramificación de la ideología de género. La ideología de género es el tronco, ¿sí? El aborto fue una de sus ramas. ¿Y por qué vienen ahora con la ESI? Y bueno, porque tienen que volver a adecuar la cabeza de la gente para, en el futuro, entre otras cosas, volver a la carga con el aborto. Es parte de lo mismo, es exactamente lo mismo, son los mismos grupos. A ver, sí. Cuando se aprobó el aborto en la Cámara Baja, en diputados, a los 2 o 3 días nomás, ya el gobierno estaba firmando un convenio con la Fundación Huésped, financiada por Planned Parenthood. Sí. ¿Un convenio para qué? Un convenio para dar educación sexual integral. La Planned Parenthood, ¿por qué financió el aborto en Argentina y por qué hace negocio con los abortos? ¿Y qué otro tipo de negocio hace la Planned Parenthood? Hace negocios con los mal llamados cambios de sexos y con los tratamientos hormonales. Entonces es exactamente lo mismo, que lo vea aquel que quiera verlo y que aquel que quiera seguir enceguecido frente a esto, bueno, que se esconda en su casa y vea cómo revientan la cabeza de sus hijos, ¿no? No me pienso esconder y ya salimos a la calle. Una última pregunta que me hace Jope para vos, y si se le diera la oportunidad al señor Agustín Laje, ¿sería presidente? Vamos todavía. Mira, yo te voto. Mi voto lo tenés, Agustín. Mira, a mí me han ofrecido muchas veces algunos cargos electorales, etcétera, de distintos partidos, Hacemos uno nuevo, Laje. Bueno, ahí está el tema. Hacemos uno nuevo. No me meto en política a menos que yo vea que es un grupo de gente con buenas ideas, con buenos valores, que estamos en la misma. Meterme en política por meterme en política, no. ¿Por qué? Porque la política te termina absorbiendo. Entonces, si yo me hubiese metido en política hace 4 años, cuando me ofrecieron, por ejemplo, yo no podría haber escrito el libro negro de la Nueva Izquierda y yo no estaría ahora hablando con vos. Entonces yo ahora creo que lo que mejor puedo hacer para la causa es seguir estudiando, seguir escribiendo libros, seguir asesorando, seguir movilizando lo que pueda movilizar, y si en algún momento mi vida, digamos, o más que mi vida, esta causa me lleva a un terreno de la política partidaria práctica, y bueno, así tendrá que ser, pero yo creo que por ahora me veo más en lo que estoy haciendo ahora, que es tratar de generar la conciencia en la gente, ¿no? Yo no voy a decir que es que estás adoctrinando, creo que nos estás enseñando. Y cuando uno enseña a pensar al otro, es peligroso, pero es lo mejor que te puede pasar. Enseñar a pensar. Acá está lo que es.
a ver qué haces con eso. Y vos estás haciendo esto y nosotros te agradecemos mucho porque no tenés una condición religiosa, lo estás viendo desde una condición de ciencia y de biología. Y eso te hace totalmente como una atalaya. ¿Por qué? Porque no cualquiera te puede buscar, o sea, cualquier persona puede sentirse afín con tu pensamiento, las que creemos en Dios y que también creemos, las que creen y las que no creen, digo, los ateos que tienen un pensamiento crítico con lo que está pasando y que quieren defender los derechos de los padres y que quieren además tener las buenas costumbres, las buenas costumbres que va a decir, ¿quién decide quiénes son las buenas costumbres? Y el respeto. La buena costumbre del respeto que se está perdiendo, el respeto por la autoridad en primer lugar, y de ahí para abajo. Efectivamente. Vamos a seguir con se siente el Laje presidente. Trabajo duro. Con este trabajo duro, digo, hay que seguir porque cada vez somos más, en verdad somos muchos, pero quiero decir, cada vez somos más los que empezamos a comprometernos con estas causas y eso es muy bueno. Te agradecemos infinitamente, te agradezco la deferencia de charlar. Un día te tenés que venir a la radio, Agustín. Yo sé que andas de corridas por acá y por allá, pero un día te tenés que venir a la radio. Ya me voy a acercar. Dale. Sí, con mucho gusto. Hágase cargo, yo le voy a hacer... Te mando un beso grande y saludos a... No, es mucha la audiencia que está. Digo, te voy a hacer un cartel grande, vamos a salir. Se siente el Laje presidente y allá vamos a ir. Oh, por supuesto que con un partido nuestro, ¿eh? Un partido nuestro, no va a ser alguien no nos vamos a colar de nadie. Vamos a hacerlo desde abajo. Totalmente. Y lo vamos a llevar adelante. Bueno, gracias, Agustín. Muchas gracias. Beso Buen enorme. Viaje, cuídate mucho. Gracias, chau, Muchas gracias. Agustín Laje, pensábamos 15, 20 minutos. Ya no se nos fue el programa casi, pero no tuvimos spa, pero ya lo hacemos, no te preocupes, ya sigue el programa como está, los amigos que están allí en el Facebook Live acompañándonos, escuchándola, es interesante, es terriblemente interesante hablar con Agustín Laje, es un muchacho que tiene esa capacidad maravillosa de pensar, que todos los tenemos, pero no lo desarrollamos por ahí, eso puede ser. La verdad es que es un honor hablar con Agustín Laje y nos ha dado un montón de ideas a todos los grupos que nos están escuchando, a Con mis hijos no te metas de Córdoba, Con mis hijos no te metan, a los abogados pro vida, Córdoba, a la gente del Córdoba, del Pro Córdoba, de Don José de San Martín, que está Marcelo Berrotarana allí diciendo, che, escuchen a María Elena que está con Agustín Laje, a todos los que nos están acompañando, a todos ustedes, ¿escucharon lo que dijo Laje? No porque sea palabra santa, digo que es lo que estamos planteando. Necesitamos salir a la calle. Necesitamos salir a la calle. El próximo sábado, mañana, como decíamos el sábado anterior, se va a estar en el Plaza San Martín repartiendo folletitos y diciéndole a la gente de qué se trata la ideología de género, qué es la ESI con ideología de género. No podemos quedarnos callados más. El próximo mes, no sabemos la fecha, pero es muy probable que en octubre se plantee la votación tanto en diputados como en senadores. Y si esta ley llega a darse con las modificaciones, papás, mamás, a dormir, a acostarse a dormir la siesta, porque no vamos a poder hacer nada, porque vamos a ir con las manos atadas. Hoy las tenemos desatadas y podemos hacer, porque formamos parte de la comunidad educativa. No a la ideología de género en la educación sexual integral. No quiero que adoctrinen. Se les puede enseñar, pero sin adoctrinar. Y de eso se trata. Tenemos que salir y tenemos que levantar nuestra voz y decir, sí, señores. Educación sexual es necesaria como matemáticas, como historia, como geografía, como inglés. Sí, ok. Pero ¿cómo se la van a dar? ¿Qué le van a presentar? ¿Le van a enseñar a mi hijo que se respete? ¿Le van a enseñar a mi hijo en la educación sexual que respete a otros? ¿Esa es la educación sexual? ¿O le van a venir a hacer vestirse de nenas, como nos contaba recién, vestirse de nenas a los varones y vestirse de varones a las nenas para que puedan entender? Yo nunca he visto en mi vida esto, no sé, me parece espantoso. Para entender al que roba, para entender al que viola, para entender al que se droga, hay que drogarse, hay que salir a robar, hay que salir a matar. Esto es locura total. Necesitamos entender que esto no se trata de un juego. No es tan liviano, no es, ay, mira si le van a enseñar a mi hijo y se va a hacer gay. No se trata de si es gay o no es gay, esa va a ser una elección de él allá, lejos. Se trata de la imposición del pensamiento y el no criticar como lo hacemos ahora, que podemos y tenemos la posibilidad. No a la ideología de género en la educación sexual integral.
Cuidemos a nuestros hijos. No le abramos la puerta a los pedófilos. No le abramos la puerta a la enseñanza degenerada de una mujer que dice, mi hijo me toca. Como porque ve que el padre me toca, entonces mi hijo me toca. Allá por la década del 70, Shulamit Firestone dijo que la familia es lo que ha destruido a la esencia del ser humano. ¿Por qué la destruyó la familia? Porque había mamá, papá, hijos. ¿Qué de malo tendrían que un hijo desea a su madre o que su madre desea a su hijo? Me lo digo y me da asco. Esto es un degeneramiento. Y aunque quieran o no quieran, son pensamientos sodomitas que nos quieren llevar a esa realidad. Pero no le vamos a dar el brazo a torcer, no nos van a torcer el brazo. Vamos a ir y vamos a luchar. Chicos, a todos, María Ángeles, a los abogados, a los doctores que nos están acompañando, a todos los que nos están acompañando, tanto en el Facebook Live como a través de la sintonía de la 102.7 y en www.unnuevodia.com. Se ha saturado la emisión de la página de toda la gente que nos está escuchando por internet. Gracias, gracias a todos. Esto ha sido un granito de arena aportándoles para poder hacer que tomemos conciencia que la ESI con ideología de género no es una materia más. No lo es. Es el cambio de rumbo de la historia del ser humano, del argentino. ¿Querés que tu hijo, a raíz de esta ideología de género, cuando no encuentre lugar porque es vacío de contenido, no hay algo que contenga adentro a estos chicos que se les está promoviendo esta constitución, esta construcción ideológica de percepción de ser humano? Se olvidan de lo más esencial del ser humano. ¿Y sabes qué es? El interior, el adentro. Altas tasas de suicidios en adolescentes consumidos por ideología de género. ¿Por qué? Porque no saben a dónde ir. Porque su mente y su identidad que está en construcción ha sido cacheteada, ha sido quebrada. Y no saben qué hacer y terminan matándose. No lo permitamos. Salgamos a la calle. No lo permitamos. 7:17 p.m. El programa se nos fue así, pero estoy feliz. Qué bueno que el programa se nos fue así. Este viernes no es un viernes más. Este viernes es un viernes para pensar. Actitud optimista. Música óptima para